Tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida. Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó. Para, bere, bere, bere. Para, bere, 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 bere. Para. Le damos la bienvenida al profe Luis Fuenzalida. ¿Cómo estás? Bienvenido al Coffee. ¿Qué tal, Dani? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Acá ya preparados, listos todos, me imagino, junto a los oyentes para escucharte. Sí, bueno, hoy la columna tiene como título "Es hora de un compromiso serio y realista". Y vas a ver que tiene mucho que ver con nuestra realidad, pero también lo que hace al escenario transnacional. Bien, cuando quieras entonces arrancamos. Bueno, como te decía, Dani, en la columna de hoy abordaré una problemática que es evidentemente una amenaza transnacional y que ha motivado que el pasado 28 de mayo los cancilleres de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú se reunieran en la capital chilena, en Santiago, y acordaran una hoja de ruta para coordinar las políticas para enfrentar el crimen organizado, en particular el narcotráfico. El documento firmado, que ha recibido el título de Compromiso de Santiago, refleja una visión de establecer una cooperación política y jurídica, un intercambio de información e inteligencia y una interrelación técnica como instrumento idóneo para combatir la actividad criminal transfronteriza, de manera tal que complemente los esfuerzos nacionales y que se traduzca en acciones concretas que puedan ser verificables y mensuradas debidamente. La coordinación acordada, el intercambio de información e inteligencia y la verificación de los flujos financieros son fundamentales para una y eficiente cooperación entre las partes del acuerdo. Habida cuenta que según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, los costes del crimen organizado en todas sus variantes equivale a casi el 78% del presupuesto destinado a educación y a más de 10 veces el presupuesto para investigación y desarrollo. Es así que, puesto en marcha el Compromiso de Santiago, los cancilleres se volverán a reunir en Buenos Aires, Argentina, dentro de 180 días, para revisar los resultados de la implementación del accionar conjunto. Como bien lo señala el documento firmado por los cancilleres de los estados partes, una actividad ilícita que de manera primaria o secundaria está presente en todo tipo de modalidad de crimen organizado es el narcotráfico de sustancias ilegales, y en particular la cocaína, la más extendida y redituable. En Sudamérica se encuentran los 3 países productores de la materia prima, la hoja de coca, y de su transformación en clorhidrato de cocaína. Me refiero a Colombia, Perú y Bolivia. Según el informe de las Naciones Unidas, la superficie de cultivo de coca en nuestro subcontinente es de aproximadamente 380.000 hectáreas. Colombia, el primer productor, con el 67% de las mismas. Le sigue Perú con el 25% y Bolivia con el 8%. Y el total de la producción de esas cientos de miles de hectáreas equivale a unas 3.700 toneladas de clorhidrato de cocaína de máxima pureza, sustancia que, estirada o cortada,
que es la que llega al consumidor, se traduce en al menos 11.000 toneladas. Veamos estas cifras traducidas en dólares. Si tomamos, por ejemplo, el precio de 1 kilo de cocaína en un país productor como Bolivia, ronda en unos $2.000. Luego ya en nuestro país, y cuando arriba a Buenos Aires o Rosario, es de $5.000. Y el mismo kilo, sin cortar, en los Estados Unidos, el precio promedio en el mercado mayorista puede alcanzar los $68.000. Y en Europa, también el precio en el mercado mayorista llega a los 35.000 euros, pero se encarece hacia el este europeo, llegando a un precio de $150.000 en Rusia, lo que genera, si tomamos el tráfico de cocaína a nivel global en un año, entre 110.000 y 130.000 millones de dólares. Una cifra que supera ampliamente el PBI de muchos países. En este escenario hay que señalar que han surgido cambios en el mapa del narcotráfico, pues durante mucho tiempo la cocaína tenía como destino el mercado consumidor estadounidense. Eran los tiempos de los carteles de Medellín, de Pablo Escobar, el de Cali, el de los hermanos Rodríguez Orejuela, y más tarde los de México. Sin embargo, las operaciones de la DEA y de la Fuerza de Seguridad y Fuerzas Armadas contra los carteles colombianos, con la eliminación o encarcelamiento de sus principales líderes, provocó cambios. Por un lado, en el mercado estadounidense comenzó a tener más circulación y consumo las drogas sintéticas o de diseño. Y más allá que la cocaína se sigue exportando a ese mercado, surgieron otros mercados, como el europeo, el asiático y cada vez más países latinoamericanos que antes eran prácticamente países de tránsito y se convirtieron en países consumidores. Por otro lado, el espacio dejado por los cárteles colombianos fueron ocupados por organizaciones terroristas, la FARC y el Ejército de Liberación Nacional, y en el presente por las FARC disidentes, para autofinanciar sus actividades criminales o bien para el intercambio de cocaína por armas. Y estos cambios han propiciado nuevas rutas, ya no solo hacia el norte, y es entonces donde Argentina adquiere un mayor valor estratégico en el geoposicionamiento del tráfico ilegal de cocaína. Y de ser solo un país de tránsito se convirtió en un mercado consumidor en aumento, incluso en productor, pues la pasta base importada se la somete a los procesos finales en las llamadas cocinas, aprovechando que somos productores de los precursores químicos necesarios para lograr el producto acabado. Ahora bien, sea la cocaína terminada o bien la pasta base para su procesamiento, en nuestro país hay distintas rutas o circuitos por donde ingresa y transita, que tiene como eje, el eje principal, la Ruta Nacional 34, que se extiende del NOA, Salta y Jujuy hasta Rosario Santa Fe. Esta ha sido la ruta tradicional de un país productor como Bolivia a un país exportador y consumidor. Es así que desde la localidad boliviana de Yacuiba, departamento de Tarija, llega Salvador Massa, Argentina, una pequeña ciudad de algo más de 20.000 habitantes, donde muchos funcionarios públicos han estado implicados en causas judiciales por narcotráfico. Y a la que se llega a Salvador Massa, desde el territorio boliviano caminando, pues el límite internacional es una frontera seca y donde el narcotráfico es una actividad ilícita más, pues el bagalleo es común, aún de bienes y productos lícitos, y es el punto de partida del circuito que atraviesa 4 provincias hasta la ciudad de Rosario, y
que por cada 1 o 2 cargamentos que son secuestrados por las fuerzas federales o provinciales, se estima que al menos 10 siguen hasta su destino. En esta ruta hay una localidad, en Salta, que es poco conocida, pero es un punto importante en este circuito. Es Pichamal, en la intersección de la Ruta Nacional 34 y la Provincial 5, departamento de Orán, donde muchas veces se bifurca el camino de la droga. Por un lado, la mayor parte sigue por la Ruta Nacional 34 hacia el sur, mientras que, en menor medida, la cocaína se dirige al noroeste y oeste argentino, y la que sigue al sur, en Santiago, algunos cargamentos se dirigen al este, al Chaco. Sin embargo, la mayor cantidad de cocaína llega a Rosario, Santa Fe, lo que explica el porqué de la proliferación de organizaciones narcos y la violencia consecuente, por el control y dominio de territorio, como el caso de los clanes criminales de los monos, los canteros y los funes. Pero lo más importante, que ha convertido a Rosario y el Gran Rosario en un centro del crimen organizado transnacional. Y es que la cocaína que viene de Bolivia y que es destinada no al consumo, sino a la exportación, es el puerto de Rosario, en relación a la gran actividad exportadora, en particular de productos agrarios. Valga como referencia que el año pasado se embarcaron 75.5 millones de toneladas de esos productos, granos, aceites y otros subproductos. Y esto refleja un proceso de integración y competencia en 3 niveles. 1, entre organizaciones criminales transnacionales y locales. 2, en el control de las áreas. Y 3, por la convergencia de rutas del narcotráfico. Ahora bien, la cocaína que llega a Rosario la hacen importantes cantidades oculta en camiones, utilizando para esto múltiples fachadas. Luego se procede a su fraccionamiento y se la embarca en contenedores debidamente acondicionados y sigue por vía marítima a destinos del exterior. Pero además del circuito descrito, hay otras rutas de la droga, la que se denomina la ruta del NEA, por el caso desde el Paraguay, de donde además de cocaína también se trafica la marihuana, como asimismo se contrabandean otros bienes, como son cigarrillos y electrónica. Y por ejemplo, baja desde el área de la Triple Frontera hacia el sur, pasa por Apóstoles, Misiones, hacia Gobernador Virasoro, Santo Tomé, Paso de los Libres en Corrientes, luego por Entre Ríos, Chajarí, Concordia, Concepción del Uruguay y llega al norte de la provincia de Buenos Aires, parte para el consumo y parte es embarcada en los puertos de Zárate y Campana, lo que representa un trayecto a través de la Ruta Nacional 12 de 1.580 kilómetros. Pero también, en menor cantidad, la cocaína parte de la Triple Frontera o de El Dorado, Misiones, hasta Corrientes, algunos cargamentos por la Ruta Nacional 11, tras un trayecto de 480 kilómetros, llega al Chaco y Formosa, y otros por la Ruta Nacional 14 siguen hacia el sur. Un detalle importante en esta ruta de la cocaína, que nace en la Triple Frontera, es que estamos señalando un área donde hay actividades de grupos criminales transnacionales, como son las mafias brasileñas, el Comando Valmelo y el Primer Comando Capital. Este es el más activo y violento, con conexiones con las bandas narcorosarinas y con vínculos con mafias europeas, como la Langreta italiana o la albanesa. Pero también en esa zona están presentes organizaciones terroristas, como el Hezbollah libanés o el Ejército Popular de Paraguay. En síntesis, ambos circuitos, el del NOA y el del NEA, posibilitan la ramificación del narcotráfico y que por sus extensiones dificulta el control, más aún con fronteras permeables que hacen posible no solo el contrabando de la cocaína, sino de otros bienes y productos, incluido
el tráfico ilícito de armas y seres humanos. Y esto es lo que hace al circuito del narcotráfico terrestre. Pero también hay que poner la atención en otras rutas, como es la aérea, utilizando avionetas y que aterrizan en pistas clandestinas, en particular en las regiones del litoral argentino, en provincias como el Chaco y Santiago del Estero, como así también en la zona de la precordillera, Catamarca, La Rioja y San Juan. Y la única forma de operar y neutralizar estas rutas aéreas es a través de la radarización y la ley de derribo. Pero también hay otro circuito, y es la ruta fluvial, cuya vía principal es el río Paraná, por la que además de la cocaína se transportan otros bienes y productos de origen ilícito, para lo cual se utilizan todo tipo de embarcaciones. Y hay que poner mucha atención en la hidrovía, que en el presente, y respecto a esta, se está tratando su licitación, donde participan empresas extranjeras, y el debate sobre el control de la misma, con la importancia que tiene esta vía fluvial que utiliza tanto el río Paraguay como el Paraná y que la convierte en una autopista acuática por donde circulan la mayor parte de las exportaciones de nuestro país y de países limítrofes. Por el caso, todas las exportaciones de productos y bienes paraguayos hacia el resto del mundo. Y esto suma la importancia del puerto de Rosario, sin olvidar que la provincia de Santa Fe posee 32 puertos, 4 públicos y 28 privados. En síntesis, la hidrovía, por donde se transportan aproximadamente 35.000 contenedores por día, y su relación con el tráfico ilícito de la cocaína, es importantísima por el tránsito de embarcaciones y exportaciones a gran escala, lo que se traduce en una labor casi imposible de un control absoluto, eficaz y eficiente. Finalizando, Dani, la columna de hoy, mis reflexiones son las siguientes. Primero, el tráfico ilícito de droga y en particular la cocaína y subproductos desechables como el paco está presente directa o indirectamente en la comisión de otros delitos. Valga el caso del triple crimen de Florencio Varela, o la violencia que sacude Rosario, o distintas áreas del conurbano bonaerense y barrios carenciados de Cava. Segundo, esto muestra que Argentina hace tiempo ha dejado de ser solo un país de tránsito para constituirse en un mercado consumidor. Tercero, también nos muestra a grupos criminales en estado embrionario en nuestro país que buscan emular el modelo de las maras, con sus diferencias, pero también con similitudes, en cuanto a explotar el mercado de drogas, el control territorial, la violencia y las fuentes de financiamiento a través de la extorsión, el robo y la explotación sexual. Cuarto, lo que posibilita la evolución y el accionar de estos grupos está dado por varios factores. La anomia que padece la sociedad, el deterioro de instituciones, en particular en las áreas de seguridad y justicia, sea por corrupción, sea por falta de capacitación y equipamiento, o por la ausencia de instrumentos jurídicos, o por lo deficiente u obsoleto de estos, en relación a las nuevas modalidades delictivas y en particular en lo que hace a los circuitos financieros y blanqueos de activos. Y sin olvidar que la corrupción también alcanza a sectores de la política y empresarial. También a la falta de unidades carcelarias adecuadas, al devalúo del sistema educativo, el déficit de oferta laboral y la difusión del poder de control legal estatal debido a nuevas tecnologías y redes sociales. Y quinto, entender y reconocer el geoposicionamiento de la Argentina en lo que hace al crimen organizado transnacional, lo que parece ser que tras la firma del compromiso de Santiago, se ha arribado a que solo a través
de la cooperación internacional se podrá hacer frente a esa amenaza transnacional. Y es por todo esto que la frase elegida para terminar es del filósofo alemán Ernest Cassirer, que dijo: el hombre está maniatado sin posibilidad de cambiar las cosas mientras los gobiernos sigan naturalizando el delito. Hasta aquí entonces la columna de Luis Fuenzalida. Yo te diría que no es un problema de naturalización, es un problema de compartir el negocio. Hay muchos gobiernos que no es que lo naturalizan, son parte, son cómplices, son socios. Así es. Por eso también, viste que apunté a la corrupción en los estamentos políticos. Sí, sí. A mí me parece que es casi imposible que un grupo de tráfico de drogas opere sin contactos internos muy fuertes. O sea, podrás pasar 2 bolsas, un paquete, podés pasar, no sé, 1 kilo de algo, pero convertirlo en lo que se ha convertido no podés hacerlo sin la connivencia de policía, fuerza de seguridad, política, y no solo de un país, sino de varios. Sí, justicia. Vos fíjate que ha habido ya varios jueces federales que han sido procesados, han ido a jury y luego procesados por convivencia con el narcotraficante. Sí, un problema serio. Y también otro sector que no hay que dejar de lado es el sector de los empresarios, porque es ahí, en ese sector, donde generalmente se producen las actividades de blanqueo o lavado de dinero. Vos sabés que el lavado de dinero, o blanqueo de activos, como se dice también, tiene 3 etapas: la colocación, la desintegración y la integración. Vos sabés que ¿de dónde deriva el lavado de dinero? ¿De dónde deriva esa frase o cuál es el origen? No, me imagino que no es como cuando yo me olvido un billete en el jean. Bueno, pero anduviste cerca. Vos sabés que el lavado de dinero es una expresión que se acuñó en Estados Unidos en la década del 30 y se refería a la actividad inventada por un capo de la mafia, el conocido Alfonso Capone, Al Capone, que para poder blanquear, es decir, poner en circuito legal el dinero que venía el delito de las bebidas alcohólicas, la ley seca, se le ocurrió que una manera de poder ahí colocar el dinero, por eso la primera fase es la colocación, era abriendo lavanderías. Las lavanderías fue la primera actividad que se utilizó para introducir en el circuito legal el dinero que venía de actividades ilícitas. Luego, cuando se habla de la segunda fase, desintegración, es más que nada o destratificación, que es cuando vos el dinero que ya entró en una fachada y empieza a correr en el circuito legal, lo tenés que llevar a empresas, a bancos, lo tenés que distribuir lo mayor parte posible en distintas inversiones. Y una vez que ya tenés hecho el circuito, vuelve, lo que por eso se llama la tercera etapa, que es la que vuelve a la organización delictiva, pero ya como dinero blanqueado. Y bueno, hoy en día, por ejemplo, las organizaciones narcotraficantes están invirtiendo para asegurar, no solo para lavar, sino para asegurar los dividendos del dinero producto del narcotráfico, es en el oro. Y es por eso que, y ahí
vamos un poco también a lo que dijiste vos, la convivencia con autoridades y políticos. Hoy en día, lo que sería la Amazonia peruana y lo que sería la Amazonia brasileña, donde hay minas de oro, es donde esas minas de oro muchas veces son utilizadas por los narcotraficantes, por ejemplo, invirtiendo en empresas, algunas lícitas, que comenzaron la explotación de una mina de oro, pero ellos aportan el capital suficiente hasta llegar a tener la mayoría del capital de la empresa y poder disponer de ese oro. Un oro que puede ser reconvertido en varias cosas, pero también depositado en cajas de seguridad, teniendo en cuenta que el oro es una reserva internacional ante cualquier flujo negativo de divisas. Bien, nosotros nos vamos a despedir hasta la semana que viene, pero bueno, es un temazo el que has propuesto el día de hoy. Te mandamos un abrazo. Gracias, Dani. Un abrazo y cariños para todos. Así será, cariños para la familia también. 12 del mediodía, 30 minutos, tiempo de irnos a la última pausa. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242.